Esta mañana voy a compartir con ustedes un mensaje que le he titulado La voluntad de Dios es el establecimiento de su reino. La voluntad de Dios es el establecimiento de su reino. Y aunque la porción que vamos a estar leyendo tiene aspectos muy particulares, hermanos, de la historia, realmente todo eso debemos subordinarlo a el propósito eterno de nuestro Dios, que está regido desde Génesis hasta Apocalipsis, hermanos, y por eso no nos podemos desviar a tomar solamente la parte parcial de lo que ahí dice, sino es importante que podamos comunicarlo dentro de su contexto como es. La Biblia, hermanos, nos muestra la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es el establecimiento de su reino. ¿A través de qué? De la salvación del hombre. Dios está redimiendo al hombre. Dios creó al hombre en el principio, lo creó para el establecimiento de su reino. Pero como el hombre, hermanos, por causa del pecado, fue quitado de la gloria de Dios y fue puesto fuera de ese reino del Señor. Y por medio de la fe en Jesucristo, Dios reconcilia al hombre, o Jesucristo reconcilia al hombre para con Dios por medio de la fe puesta en Jesucristo. Entonces, hermanos, es importante entender esto como contexto general para poder ver lo que Dios quiere comunicarnos a nosotros en esta porción. Ahora, es una porción, hermanos, muy sensible. Es una porción bastante emotiva por el hecho de que desde hace unos meses atrás, en la historia, el Señor ha estado caminando hacia el Calvario. ¿Sí? Hemos estado hablando ya repetidas enseñanzas y todas ellas han sido en el camino a Jerusalén, en el camino a ser entregado al Calvario. Desde hace tiempo en la enseñanza que Jesús tomó la determinación de ir con firmeza y con determinación, hermanos, hacia el Calvario, a ir a morir en la cruz, ¿sí? Pero en el camino o durante el trayecto, Él se detuvo a darnos muchas enseñanzas en cuanto a los pensamientos de los fariseos. Y Dios quiere que ustedes y yo entendamos muchas cosas con respecto a el corazón de los fariseos, las actitudes de los fariseos, no porque quiere que nosotros juzguemos a los fariseos, sino porque Dios quiere que nosotros no seamos fariseos en nuestro corazón y en nuestra mente. Dios quiere que nosotros seamos limpiados de toda la levadura de los fariseos. Entonces, por eso el Señor nos trae todas esas enseñanzas a colación. Ahora, Jesús ya pasó, ya llegó a la entrada triunfal. El Señor ya hizo la purificación del templo, ya está ahí en Jerusalén, ya está a punto de ser entregado, de morir en la cruz, de llegar a la culminación, al centro, hermanos, de la gravedad de todo, el universo para el hombre o para nosotros, hermanos, está en el suceso que va a ocurrir. No lo vamos a ver esta mañana, lo vamos a ver más adelante, pero la gravedad, hermanos, todo el Antiguo Testamento apunta a ese momento, y toda nuestra vida después, hermanos, apunta en retrospectiva a ese momento, a la cruz del Calvario, donde fue pagado el precio de nuestra redención, a través de la cual Dios establece el reino en nosotros. La voluntad de Dios es el establecimiento de su reino. Lucas 22, los versículos del 1 hasta el 20. Y vamos a dar lectura, hermanos, pero antes de esta lectura, quiero dejar bien claro esto. Ante la voluntad de Dios, cada uno reacciona de acuerdo a su propia voluntad.
¿sí? Nuevamente, ante la voluntad de Dios, cada uno reacciona de acuerdo a su propia voluntad. Está la soberanía de Dios, hermanos, ejerciéndose, está la soberanía de Dios determinándose, pero también está la voluntad del hombre también ejercitándose, ¿sí? Son dos vías que van en paralelo, una junto con la otra, y yo creo que la gloria de Dios está precisamente, hermanos, en que el hombre de su propia voluntad decide aceptar a Jesucristo, decide obedecer a Cristo Jesús y decide vivir una vida para la gloria de Dios, y eso da gloria al Señor. Entonces, ante la voluntad de Dios, cada uno reacciona de acuerdo a su propia voluntad, y vamos a verlo en la lectura de esta porción. Entonces, en los primeros 2 versículos de Lucas capítulo 22, dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Entonces, lo primero que vemos aquí, hermanos, ante la voluntad de Dios, es la reacción del mundo. ¿Cómo es que el mundo reacciona ante la voluntad de Dios? Bueno, pues el mundo, hermanos, reaccionó. Dice aquí: los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Entonces, ¿qué representaban los escribas y los fariseos, hermanos? ¿Qué representaban en ese entonces y qué representan en la actualidad los escribas y los fariseos? Los sacerdotes y los escribas. Las autoridades, pero no cualquier autoridad, las autoridades religiosas, ¿verdad? Porque también estaba Herodes, y también estaba Pilato, y también estaban los romanos, y estaban todos los demás, ¿verdad? Pero ellos representaban las autoridades religiosas. Ahora, para el pueblo de Israel, hermanos, las autoridades religiosas y las autoridades estaban unidas una con la otra, ¿verdad? Una cosa tenía que ver con lo otro. Y lo que vemos, hermanos, es que el sistema religioso del mundo es contrario a la voluntad de Dios. ¿Usted se ha puesto a pensar en esto? Y vean hasta dónde puede llegar el engaño del hombre, porque el hombre siempre piensa: todos los caminos conducen, ¿qué dicen ellos? A Dios. ¿Es cierto eso? No, la Biblia nos enseña que hay un camino que nos lleva a Dios. ¿Quién es el camino? Jesucristo es el camino. Él es la verdad, Él es la vida, ¿verdad? Y nadie puede ir al Padre si no es por Jesucristo. Jesús es el camino y es el único camino, no hay varios caminos. Pero también la gente dice, no solamente dice que todos los caminos conducen a Dios, sino la gente dice que todas las religiones conducen a Dios. ¿Y eso es cierto? La verdad es que no. Qué bueno fuera que todas las religiones conducieran a Dios. Entonces, ¿cuál problema habría en México, que es un país un tanto cuanto religioso? ¿Verdad? Diríamos, no, pues yo creo que el 90-95% de nuestro país es salvo, ¿verdad? Porque un 90-95% de nuestro país es religioso. Pero no, bueno fuera que todas las religiones conducen a Dios, pero no todas las religiones conducen a Dios, hermanos, aunque hablen de Dios, aunque tengan enseñanzas acerca de Dios y tomen como bandera el nombre de Dios y se hagan sus organizaciones alrededor del nombre de Dios. Pero desde el momento, hermanos, en el que no permiten que la Biblia sea la única autoridad, desde ese momento no se puede, hermanos, entender que todas las religiones conducen a Dios, porque Dios nos ha dado su revelación. ¿Sí? ¿Cuál es la revelación de Dios? La Biblia. Él se ha revelado al hombre y nos ha dado todo lo que Él espera o lo que Él quiere que usted y yo sepamos acerca de Él. Y está claro, ahí está, la Biblia es la revelación. La Biblia es la revelación que Dios ha dejado.
Por eso el Señor Jesús les dijo que a los judíos que deberían estar atentos. Dice, porque a vosotros os parece que en ellas, en las Escrituras, tenéis la vida eterna. Pero no es así. El problema es que toda la gente religiosa o toda la gente que ha recibido las Escrituras en alguna época, desde los tiempos de Moisés, desde los sacerdotes y los escribas y los fariseos, el problema, hermanos, no está en las Escrituras, el problema está en la interpretación de las Escrituras. Y hace rato veíamos allí en varones que cada uno le ha dado su propia interpretación a las Escrituras, ¿sí? Cuando los judíos enfrentaban a Jesús y le preguntaban acerca de lo que Moisés había dicho o de lo que se había escrito en la ley, el Señor Jesucristo dice, oíste que fue dicho, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente. Mas yo os digo, pero ese más que usa el Señor Jesucristo no es un pero que eche abajo lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento, sino esta es la interpretación de eso que Dios dijo en el Antiguo Testamento, y es lo que está diciendo Jesús. Pero porque pareciera contrario lo que los fariseos enseñaban y lo que los escribas enseñaban, pareciera contrario a lo que el Señor Jesucristo está interpretando de la misma ley que estaba dada en el Antiguo Testamento. Entonces el problema no es la palabra, sino la interpretación de la palabra. Ahora, ¿cuál es el problema con la interpretación de la palabra, hermanos? El problema de la interpretación de la palabra no es la falta de conocimiento técnico del uso de la palabra, porque, hermanos, hay muchos eruditos con conocimiento técnico en la palabra, y no digo eruditos en la palabra, sino eruditos en las letras, ¿sí? Pero el problema no es, hermanos, la capacidad de interpretación de las letras de la palabra, sino la fe con la que uno cree lo que Dios ha dicho en la palabra. ¿Sí? La fe, hermanos, con la que nosotros creemos lo que Dios ha dicho. Muchas veces, hermanos, la palabra de Dios es sencilla. Los hombres complicamos la interpretación de la palabra. Hermanos, le quitamos la sencillez con la que Dios alumbra a los simples. Dice que Él alumbra a los simples. Ese es el problema. Entonces, ante la voluntad de Dios, hermanos, podemos ver la reacción del mundo. Entonces, ¿qué esperamos del sistema religioso del mundo, hermanos? ¿Qué es lo que nosotros, que estamos estudiando la Biblia, qué esperamos del sistema religioso del mundo? Es contrario a la voluntad de Dios. El diablo, hermanos, siempre ha sido engañador, no crea que es algo que se le ocurrió últimamente. Dice la Biblia, él ha sido engañador desde el principio y no se le ha quitado, hermanos. Tampoco crea que ese es como una gripa que tuvo un tiempo el diablo y que ya se le quitó serle engañador. El diablo siempre ha sido engañador. ¿Y qué usa el diablo para engañar? ¿Con qué engaña el diablo? ¿Con qué engañó el diablo a Eva? ¿Cuál fue la estrategia que el diablo utilizó para engañar a Eva? La palabra. O sea, lo mismo. Para Eva la palabra de Dios era respetable. Para Eva la palabra de Dios era apreciada. ¿Qué hace el diablo? Toma la palabra de Dios. Tuerce la interpretación de la palabra. Y entonces deja sin nada al que en algún momento pensó creer o apreciar o valorar la palabra. Y esa estrategia que el diablo utilizó con Eva es la misma estrategia que el diablo ha usado en todos los tiempos, hermanos. Entonces, el hecho de que una persona traiga una Biblia en su mano es una garantía de que esa persona es alguien que ama a Dios. ¿Es alguien que respeta lo que Dios ha dicho? No. Entonces, hermanos, necesitamos nosotros creer la sencillez con la que la palabra de Dios nos ha sido dejada. Él nos ha dado su Espíritu Santo para entender esto.
Ahora, ante la voluntad de Dios, hermanos, también podemos ver la reacción del infierno. Y eso también es algo importante, porque el infierno también reacciona, el diablo mismo, los demonios que están a la merced del diablo, siempre también están en contra de la voluntad de Dios. Dicen en el versículo 3, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. ¿Por qué el pueblo no aprendió a Jesús antes? ¿Se acuerdan que Jesús les dijo, estuve en el templo y por qué no me prendieron? Estuve predicando, estuve enseñando en la sinagoga y por qué no me prendieron en ese momento? Porque las autoridades tenían miedo. Ahora, estaba cerca la Pascua, de hecho era el día de la Pascua. Y en el día de la Pascua, hermanos, descendían a Jerusalén, o subían a Jerusalén de todas partes, ¿sí? De todas partes venían los judíos, tanto los que estaban en Palestina como los que estaban fuera de Palestina, de todo ese lugar, venían, hermanos, a celebrar la Pascua a Jerusalén. Entonces, hagan de cuenta que en ese momento, Jerusalén era una ciudad que estaba siendo visitada por millones de personas de otras partes. ¿Se imaginan cómo estaba todo? Y, hermanos, Jesús tenía muchos seguidores. Había mucha gente que apreciaba los milagros que él había hecho y apreciaba las enseñanzas que él había hecho. Pero vamos a llamarle que eran como los seguidores silenciosos que iban detrás de él, ¿sí? Pero si ellos trataban de prender a Jesús delante del pueblo, imaginen ustedes lo que hubiera pasado con todos los seguidores. De tal manera que ellos trataban de tomarlo a escondidas. Por eso no lo habían tomado. Pero eso no es lo más relevante de todo esto que vemos aquí, hermanos. Lo más relevante es cuando dice que entró Satanás en Judas. ¿Puede entrar el diablo en un creyente, hermanos? ¿El diablo puede ocupar el mismo lugar que Dios está ocupando en el creyente? ¿El diablo y Dios pueden estar en el mismo lugar? No. Entonces, ¿Judas era creyente? No. Pero ¿quién era Judas? Era uno del número de los 12, dice Lucas. Era uno del número de los 12. En el sistema de la iglesia, hermanos, ¿quiénes serían los padres de la iglesia, si le llamáramos de alguna manera? ¿Quiénes serían? ¿Sobre qué columnas el Señor dejó la enseñanza a la iglesia? La doctrina de los apóstoles, así era conocida, la doctrina de los apóstoles. ¿Se acuerdan en el libro de los Hechos que la iglesia permanecía en la doctrina de los apóstoles? Y Judas era uno del número de los 12 apóstoles, o de los apóstoles que estaban ahí. Entonces, hermanos, esto nos enseña que no importa la posición que una persona pueda tener, puede ser un pastor, puede ser un misionero, puede ser un discipulador, puede ser un maestro de escuela dominical, puede ser cualquier persona, hermanos, el que no sea creyente. ¿Entendemos esto? ¿No le da miedo esto? A mí me da miedo. Pero no me da miedo toparme con alguien así.
Me da miedo ser alguien así. ¿Me estoy explicando? O sea, no es mi temor toparme con alguien así. Yo tengo una decisión y lo puedo ignorar. El problema es que yo crea que soy algo que no soy. El problema es que yo piense que soy alguien que no soy. Ese es el problema. Ahora por eso podemos entender, hermanos, cuando el Señor les dice, y uno de vosotros es ladrón. ¿Sí dijo eso el Señor o no? ¿Se acuerdan cuando aquella mujer compró un perfume muy caro y lo quiebra y derrama ese perfume en los pies del Señor Jesucristo? Y salió uno, ¿se acuerdan cómo se llamaba ese que salió? Que dijo, hubiéramos mejor vendido ese perfume y hubiéramos dado el dinero a los pobres. Pero la Biblia aclara, no lo dijo porque tuviese cuidado de los pobres, sino porque era ladrón. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¡qué miedo! ¿No le parece? Que haya alguien así que no teniendo la oportunidad de convivir y de estar frente a Jesucristo mismo y estar escuchando las enseñanzas del Señor Jesucristo, la palabra directamente de Dios, llegando a su mente y a su corazón, estar conviviendo con la gloria de Dios manifestada en la persona del Señor Jesucristo y no creer, ver los milagros directamente que el Señor Jesucristo hizo y no creer. Entonces, hermanos, no nos jactemos, como le dijo Pablo a la iglesia de Roma. O sea, ustedes no se jacten porque no son judíos y porque estaba hablando del tema de lo que había pasado con los judíos y la forma en la que Dios estaba tratando con los judíos. Les dicen, no se jacten ustedes por eso. Sí. Porque si no perdonó el Señor al olivo original o a la vid original, o sea, ¿cómo es que va a tratarlos a ustedes, gentiles? Entonces, hermanos, vemos aquí que en la iglesia, y no lo voy a decir como lo digo en otras ocasiones, eso no pasa en esta iglesia. Ahora lo voy a decir, eso pasa en esta iglesia. Y en esta iglesia, hermanos, es posible que las actitudes de algunos con respecto a la enseñanza de la palabra de Dios no es quizá porque sea rebelde, sino porque no ha creído en Jesucristo. Porque no ha permitido que Jesucristo sea el Señor de su vida. Porque no lo ha aceptado y reconocido como su Salvador. Puede que usted sea salvo y que realmente esté en esa niñez espiritual, pero también puede ser que usted no está reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Analice esto, ¿sí? Y yo no le quiero poner miedo porque usted puede aceptar a Jesucristo en el momento que usted lo decida. En este momento usted puede rendirse a Cristo Jesús si usted quiere creer en Él, si está dispuesto a creer en Él. Yo no le quiero poner miedo ni temor en este aspecto. Nada más quiero que sepa la profundidad de las decisiones que usted toma con respecto a Cristo Jesús. Porque este hombre había andado durante 3 años, ¿sí? Para este momento habían dado ya casi 3 años y medio. Y dice la palabra que Satanás entró en él. Satanás entró en él. ¿Satanás es omnisciente? ¿Sabe todo Satanás? No. ¿Satanás es omnipresente? No. Pero lo que iba a acontecer, hermanos, Satanás sospechaba que era algo en lo que él tenía que meterse.
Esto era algo en lo que él tenía que intervenir. ¿Sí? Y entonces, hermanos, Satanás no fue mandado por Dios a hacer esto. Entienda bien usted esto, hermanos. Dios no le mandó a Satanás que se hiciera esto para que se cumpliesen las Escrituras. ¿Sí? Porque Dios no manda a Satanás a hacer nada. Satanás no es siervo de Dios. ¿Entendemos esto? Judas tampoco fue escogido por Dios para hacer esto. Porque entonces, ¿qué Dios sería el que escogiera a alguien para hacer tremenda atrocidad? Judas, hermanos, de su voluntad, él decidió hacer esto. Y vemos la reacción del infierno aquí. Entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se los entregaría. Ahora, hermanos, los seres humanos, los cristianos, voy a hablar dentro de los cristianos, del pueblo cristiano. Y voy a hablar particularmente dentro de la iglesia. ¿Sí? Muchas veces, uno de los grandes errores que los cristianos cometemos, pastores principalmente, predicadores de la palabra o discipuladores, error grave que muchas veces es hacerle creer a los demás que nosotros estamos exentos de caer. Ese es un error grave. Pero hermanos, a muchos pastores les gusta jugar esto. Les gusta hacerle creer a la congregación que un pastor es casi un dios. Es un semidios. Que un pastor es alguien que camina, hermanos, en una esfera diferente a la que camina el resto de la congregación. No es cierto, hermanos. No es cierto. Cada uno de nosotros, hermanos, estamos expuestos a caer. Dice la Biblia, dice Pablo particularmente, todo esto ha acontecido, dice, para que no les suceda a ustedes lo mismo. De modo que si alguno cree estar firme, mire que no caiga. Si alguien se cree fuerte, no, piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe. Si nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, piense de sí con cordura. Y esto, hermanos, no es para autojustificarnos, al contrario, es para aprender a depender de la gracia de Dios. Por eso Dios le decía a Pablo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que mostrar, hermanos, todos, una dependencia constante de nuestro Dios. Judas, en la última carta, antes de Apocalipsis, que escribe, él dice que Dios guardará sin caída. O sea, Dios puede guardar sin caída. Y precisamente insta a los hermanos a orar para que sean guardados sin caída, porque Dios nos puede guardar. Déjeme decirle, hermanos, que si muchas veces no hemos caído en cosas graves o en cosas vergonzosas, hermanos, no es porque seamos buenos, sino porque Dios nos ha guardado. ¿Sí? Uno no quiere caer, uno quiere hacer la voluntad de Dios, uno quiere mantenerse firme, pero las fuerzas de uno no son suficientes. Entonces Dios guarda sin caída, pero qué importante, o sea, la voluntad del hombre es importante, el deseo de honrar a Dios, la decisión de agradar a Dios y la decisión de obedecer a Dios es del hombre, pero no es suficiente. El que guarda sin caída es el Señor, hermanos. Él es el Todopoderoso. Entonces, siempre vemos esto que crea conflicto en la mente del hombre. Son dos líneas paralelas, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Van juntas, estas caminan juntas todo el tiempo. Siempre está la soberanía de Dios, ¿sí? Y siempre está la soberanía, siempre está la voluntad del hombre.
Siempre van juntas. Estas caminan como las vías de un tren. Dijo una ocasión Carlos Spurgeon. Dice, ¿cómo voy a tratar de conciliar dos cosas que son amigas? Dice, van juntas como las vías del tren. Él así lo explicó. O sea, siempre van en paralelo. Entonces, hermanos, es algo lo que Dios quiere, es algo lo que el hombre decide o acepta o escoge hacer. Y fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia. Ahora, siempre que la iglesia, hermanos, siempre que la iglesia se está preparando para hacer algo que va a impactar al mundo, o que va a impactar a la comunidad, o que va a impactar, hermanos, a un gran número de personas, entonces el diablo tiene un ejército de demonios. Y esos demonios también tienen sus categorías, porque el diablo siempre copia lo que Dios hace. Y así como Dios también tiene en los cielos sus ángeles, y dentro de los ángeles tiene algunas categorías, el diablo también tiene sus demonios, que son ángeles caídos, que también tienen sus categorías. Y el diablo también envía a destruir los planes de Dios, o a tratar de destruir los planes de Dios y atacar. Y más adelante vemos que al Señor Jesucristo le dice, miren, dice el Señor Jesucristo, a la verdad, les dice, les digo la verdad, es que el hombre va, dice, es que Jesús va por su propia voluntad. O sea, no es que Satanás le haya ganado la partida al diablo, es lo que él está diciendo, sino yo voy de mi propia voluntad. Dice, mas hay de aquel por quien es entregado, porque eso es la voluntad de él. ¿Sí? Imagínense que fuera algo que Dios hubiera decidido en su nombre, y lo que Dios dijera, pero hay de aquel que fue escogido para eso. No fue escogido para eso. Él ejerció su voluntad, pero Dios dice, hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. ¿Sí? Entonces, vemos otra vez, la soberanía de Dios es, nadie me quita la vida, yo la pongo, dice Jesús. Pero dice, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Entonces usted ve la soberanía de Dios, pero también ve la voluntad del hombre. ¿Lo entendemos? Entonces estos ilusos líderes religiosos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y luego dice, hay una palabra del versículo 6, dice, ¿y él qué hizo? Se comprometió. Cuidado con la palabra compromiso. ¿Con qué se ha comprometido usted, hermano? ¿Con quién se ha comprometido usted? ¿Hay alguien aquí? No levante su mano, pero ¿hay alguien aquí que se ha comprometido con Dios? ¿Alguien se ha comprometido con Dios en algo que Dios le ha enseñado y le ha mostrado, y usted se ha comprometido con Dios a hacer, a enseñar, o a compartir, o lo que sea, pero usted se ha comprometido con Dios? Sí los hay, ¿verdad? ¿Hay alguien que se ha comprometido con el diablo? Los hay, no los espero encontrar aquí, pero los hay. Ahora, usted no piense que porque está aquí, usted está exento de no comprometerse con el enemigo. Cuando la persona, hermanos, hay personas que solamente les gusta el ambiente cristiano y no son cristianos. Hay gente que le gusta convivir con los cristianos y le gusta todo lo que gira alrededor del cristianismo, pero no quieren ser cristianos.
¿le ha tocado evangelizar a una persona en la que usted siente que le está presentando el evangelio de una manera bien clara y la persona le dice, déjame lo pienso? Después vemos y después yo tomo la decisión yo solo. Uno dice, pero es que es una decisión tan lógica, es una decisión tan importante, es una decisión tan valiosa como para que alguien te diga, déjame pensarlo. A veces uno se medio desespera como evangelizador en ese momento y dice, pero ¿qué tienes que pensarlo? O sea, dime qué es lo que tienes que pensar. Y hermanos, hay personas que están comprometidas con el diablo o con algunos demonios y por eso no quieren rendir su vida a Cristo Jesús. Hay personas que están comprometidas con una vida doble. Hay personas que están comprometidas con un vicio. Hay personas que están comprometidas, hermanos, con la infidelidad, o con la drogadicción, o con alguna adicción. Y la persona dice, pero es que si yo me entrego a Cristo Jesús, yo voy a tener que dejar de hacer esto. Pues sí, efectivamente, eso es lo que usted va a tener que dejar de hacer. Y por eso no quieren comprometerse con Cristo Jesús. Pero eso es algo que no lo vas a decir abiertamente, es algo que simplemente lo vas a mantener ahí. El diablo no tiene problemas con que vengas a la iglesia. El diablo no tiene problemas con que cantes alabanzas. El diablo no tiene problemas con eso. Te puede dejar perfectamente que lo hagas. El problema sería que tú doblaras tu rodilla ante Cristo Jesús. El problema es, para el diablo, es que tú te postraras a la voluntad de Dios. Es que tú dijeras, yo rindo mi voluntad y me quito mi voluntad para que la voluntad de Dios sea hecha, para que venga su reino, para que se cumpla su voluntad, no solamente en mi vida, sino en la vida de los que me rodean, de los que están cerca de mí. Entonces, hermanos, este ejemplo de Judas aquí es un ejemplo importante porque nosotros tenemos a Judas como el traidor, ¿verdad? Y tenemos a Judas como quizás el hombre más despreciable de la Biblia. ¿No es cierto? Pero ¿cuántos Judas, hermanos, puede haber dentro de una iglesia? ¿Cuántos Judas pueden congregarse, hermanos, en la reunión de la iglesia? Congregarse no es una garantía, es una necesidad, es una bendición, pero no es una garantía. Ni diezmar, ni ofrendar, ni nada de eso es una garantía. La garantía, hermanos, es que te rindas a los pies de Cristo Jesús. No es que estés tratando de interpretar las cosas difíciles, sino es que estás haciendo con las cosas sencillas de la palabra de Dios, como cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces, hermanos, vemos aquí la reacción del infierno ante la voluntad de Dios. Pero también vemos, hermanos, la reacción del rey. El versículos del 7 al 20, el rey, el Señor Jesucristo, dice la palabra, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. ¿Quién es el cordero, hermanos, de la Pascua? O sea, ¿de qué está hablando aquí? Está tomando la Pascua como la última Pascua que Él está tomando con sus discípulos judíos. Recuerda la historia del libro del Éxodo, ¿sí? ¿Cómo es que fueron salvados de la esclavitud que todos tenían en Egipto, hermanos? ¿Cómo fueron librados? A través del sacrificio de un cordero. ¿Se acuerdan? Cada familia iba a sacrificar un cordero. Iba a tomar la sangre del cordero, iba a pintar los postes de las puertas de su casa.
Y cuando el espíritu de la destrucción, de la muerte, pasara, iba a pasar por alto la casa que tuviese la sangre del cordero ahí puesta. Entonces la muerte, el espíritu de la muerte no iba a llegar a esa familia, el espíritu que mataba a los primogénitos. Pero pasó por el pueblo egipcio, ¿y qué hizo con todos los primogénitos? Mató. Murieron todos los primogénitos de los egipcios. Pero todos los hebreos que creyeron el mensaje de Dios, agarraron ese cordero, lo sacrificaron, tomaron la sangre y la pusieron en los dinteles de la puerta para que no sufriesen la muerte. ¿Verdad? Bueno, esa era una forma en la que el Señor estaba profetizando cómo es que habría de venir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos tenían por sistema, cada vez que pecaban, matar un cordero y ofrecer la sangre para el perdón de sus pecados. Pero eso era un sacrificio que no era perfecto porque lo tenían que hacer cada vez. Pero Hebreos nos enseña, hermanos, que el Cordero de Dios, Él vino y una vez y para siempre iba a dar su vida para la salvación, para que la muerte no llegara a cada uno de nosotros. Hermanos, el Cordero se entregó y Él tomó nuestro lugar. Y entonces está hablando, fíjense, que aunque el mundo está en contra de la voluntad de Dios, el infierno está en contra de la voluntad de Dios, el Rey está dispuesto a cumplir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, hermanos, era que todos pudieran ser salvos por la sangre de este Cordero. Y Él dijo, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esta casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad ahí. Fueron pues y hallaron, como lo había dicho, y prepararon la Pascua. Esto, hermanos, el Señor Jesús había estado varias veces en Jerusalén, y es muy posible que este hombre haya ofrecido ese aposento que tenía en alguna plática. Le pudo haber dicho, cada vez que vengas a Jerusalén y vayas a comer la Pascua aquí, porque no era la primera vez que lo hacía, sí, tú puedes venir y puedes usar mis instalaciones en una de mis casas, ese aposento alto lo puedes tomar, ¿verdad? Era algo que ya estaba convenido, algo que ya estaba tratado, que Jesús ya había preparado con tiempo. Pero esto, hermanos, a mí me da una emotividad bien grande, porque usted imagínese, hermanos, imagínese al Señor Jesús preparando su muerte. Y le voy a pedir que se imagine por un momento que usted va a consultar al médico y el médico le dice, tienes una enfermedad terminal. Usted está enfermo y no le queda mucho tiempo de vida. Entonces, yo le recomiendo que usted agarre a sus seres queridos y les diga lo que va a pasar. E imagínese que usted sale con el médico con esa en su mente, que va a hablar con sus familiares y con sus seres queridos y con sus amigos, y les va a abrir su corazón y les va a decir, pues, me queda poco tiempo de vida y quería pasar este momento con ustedes y comunicárselos. Entonces usted imagínese todo este momento, ¿sí?
Él preparando ese día en el que iba a tener esta cena especial. Imagínese usted. Que empieza a hablarles a cada uno de sus familiares. Y les dice, los invito a una cena. Vamos a tener una cena. Y estoy invitando a todos porque quiero darles una noticia importante para mí. Y se llega el día, se llega la hora de esa cena. Y usted ya tiene todo preparado, el aposento, la terraza, segundo piso, ahí está, ya dispuesto un salón grande. Hermanos, este momento era un momento difícil. En el Señor Jesucristo. Usted no crea que porque Él era Dios, Él no tenía sentimientos. Usted no crea que porque Él era Dios, Él no sentía. Él era 100% hombre también. Dice el versículo 14, y cuando llegó la hora, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, antes que me muera, antes que entregue mi vida, antes que yo me ponga como ese cordero en sacrificio. Antes de eso he deseado este momento como ustedes no tienen una idea. Porque os digo que será la última. Bajo el sistema de la Pascua, os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y la Pascua, hermanos, era un lugar, o sea, se necesitaba un lugar donde pudieran ellos extenderse ahí, y posiblemente había cojines en el piso o algo donde ellos pudieran recostarse y poner su mesa, ¿verdad? Como la hemos visto nosotros, como es la costumbre, y ahí estaba todo. Dice, pero esa es la última vez. En la Pascua, hermanos, eran los panes sin levadura, era el fruto de la vid, el vino, y era el cordero que se sacrificaba. Y cuando ellos entraban y se sentaban a la mesa, pasaban la copa, y la copa daba varias vueltas, creo que alrededor de 4 vueltas pasaba la copa, pero en la última vez, él tomó el pan, agarró el pan y partió el pan y lo dio a todos ellos. Y se acuerdan que hace unas semanas hablábamos acerca del templo y cómo estaba el templo y toda la belleza de ese templo. El Señor, en lugar de agarrar la figura del mármol y de agarrar la figura del oro y agarrar la figura de otras cosas, Él agarró la figura del pan y del vino. Y en ello Él está hablando de ese templo que es Él. Entonces les dice, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Y esto que estás diciendo aquí, hermanos, ya no es la Pascua. Esto es la institución de la cena del Señor. Dice,
tomó el pan y dio gracias y lo partió y lo dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y lo dice, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es, ¿qué está diciendo? El nuevo pacto. Ya esto no es la Pascua, esto es un nuevo pacto que yo estoy celebrando con mi iglesia. Con mi iglesia. Y les pide, hagan esto en memoria de mí. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Entonces, este mundo rechaza la voluntad de Dios. El sistema religioso rechaza la voluntad de Dios. Tenemos los ataques del diablo y sus demonios, sus enemigos, para que no se cumpla la voluntad de Dios. Pero, hermanos, la soberanía del Rey trata con la iglesia y le dice a la iglesia, esto que va a suceder es algo que yo he decidido. Y eso es algo que tiene que suceder. ¿Sí? Es necesario que yo entregue mi vida para pagar el precio de la salvación de todos ustedes. En este sacrificio que está haciendo Jesucristo, hermanos, no nada más estaba salvando a los apóstoles. En este sacrificio que Él estaba haciendo, estaba salvando a todos los creyentes del Antiguo Testamento, hermanos. Todos los que creyeron en el Mesías que habría de venir, el Redentor del mundo, ¿sí? Todos ellos, hermanos, fueron salvos en este sacrificio. En el Antiguo Testamento no eran salvos de otra manera, eran salvos por medio de la fe puesta en el Mesías que habría de venir. Ellos estaban presenciando el momento cumbre en el que las cosas sucedieron. Y nosotros somos salvos por la fe puesta en el Mesías que ya vino y que entregó su vida y que pagó el precio de nuestra redención y de nuestra salvación. De tal manera que la salvación siempre ha sido por medio de la fe puesta en el Mesías, en Jesucristo que había de venir, pero era necesario que esto se cumpliera y que Él pagara el precio. Entonces, esta fue la reacción del Rey. Yo doy mi vida, yo entrego mi vida. Este es el pan que es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y aunque ningún hueso se rompió, hermanos, podemos entender que su vida, hermanos, fue partida. O sea, en ese momento, sí, hubo desprecio, hubo rechazo. Inclusive, hermanos, uno de los 12 estaba sacrificando, uno de los 12 estaba traicionando, pero también, hermanos, el líder de los líderes, que era Pedro, también estaba a punto, hermanos, de negarlo en esa misma noche. Todo esto estaba pasando, hermanos, por eso dice, este pan es mi cuerpo que por vosotros es partido. La salvación para usted no cuesta. La salvación para nadie cuesta, hermanos. Pero al Señor Jesucristo sí le costó. Su cuerpo fue partido por nosotros y su sangre fue derramada por nosotros. Así que, hermanos, nuestra salvación es una salvación muy grande. No podemos minimizar, hermanos, nuestra salvación. No podemos, hermanos, nosotros despreciar una salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Es una salvación que costó la sangre del Cordero de Dios, que es Jesucristo. Entonces, hermanos, cuando usted piense en su salvación, usted piense en el amor de Dios, en la grandeza de la salvación que Dios le ha dado. Dígame usted, ¿qué merece? ¿Qué es lo que merece o qué es lo que merecería Dios, hermanos, de nuestra parte en el momento o después de que nosotros hemos reconocido y aceptado ese regalo de la salvación? ¿Qué merece Dios de parte nuestra, hermanos? Díganme ustedes, ¿qué merece Dios de parte nuestra?
Obediencia, ¿qué más? Gratitud, agradecimiento, gratitud, ¿qué más? Fidelidad, ¿qué más? Servicio, seguir sus mandamientos. Hermanos, Él merece que yo le entregue mi vida. ¿No es así? ¿No cree usted que Él merece ser adorado? Cuando yo pienso, hermanos, en una salvación tan grande, hermanos, Él merece adorar, Él merece ser adorado. Entonces, ¿cómo voy a vivir cada día de mi vida, hermanos? Después de que he aceptado a Jesucristo y que entiendo la grandeza de su salvación, rindiendo mi vida a Cristo Jesús, rindiendo cada día mi vida a Cristo Jesús. ¿Yo soy perfecto? No. ¿Me puedo equivocar? Sí. ¿Puedo cometer errores? Sí. ¿Puedo caer en pecado? Sí. Pero ¿dónde está entonces mi rendición al Señor? Hermanos, mi corazón. En mi corazón. Nada más usted piense cuando el Señor le dijo a Samuel que David que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y David, hermanos, era un hombre violento en la guerra. David fue un hombre que participó de adulterio. David fue un hombre que hizo un homicidio injusto. Y luego Dios dice que David era un hombre conforme a su corazón después de que todo esto había pasado. ¿Por qué, hermanos? Porque a pesar de todo lo que había sucedido, el corazón de David estaba dispuesto a arrepentirse y a hacer la voluntad de Dios. David nunca quiso poner su corazón por encima del corazón de Dios. David nunca quiso poner su voluntad por encima de la voluntad de Dios. David se rindió al Señor. Así que, amados hermanos, en esta mañana, la reacción del rey, la institución de esta cena, hermanos, porque Él está diciendo, yo tengo control de todas las cosas. Y todo lo que está sucediendo de acuerdo a los tiempos de Dios. Entonces, esa fue la reacción del rey. Ahora, en conclusión, ¿cuál es la influencia, hermanos, que gobierna tu vida para el cumplimiento de la voluntad de Dios? ¿Es la religiosidad la influencia que tú tienes para cumplir la voluntad de Dios? ¿Te estás dejando guiar por el diablo, por sus demonios? ¿A dónde te van a llevar? ¿O a dónde vas a llegar? Dice la palabra, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pon tu fe en Cristo Jesús, hermano. Tú puedes ser salvo creyendo en Jesucristo, poniendo tu fe en Cristo Jesús. Pero también puedes ser librado una vez que eres salvo, poniendo tu fe en Cristo Jesús. Y tú puedes cumplir la voluntad de Dios poniendo tu fe en Cristo Jesús. Y tú puedes ser un siervo a quien Dios usa si tú pones tu fe en el Señor Jesucristo. La fe en Jesucristo, hermanos, es la clave para el cumplimiento de la voluntad de Dios. La fe en Jesucristo es la clave para el cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Tú quieres que la voluntad de Dios sea hecha en tu vida? Cree en Cristo Jesús. Cree en Él. Cree lo que Él ha dicho. Cree en su palabra. Cree en cada palabra que Él nos ha dejado escrita. Cree en las promesas. Cree en los principios de Dios, los mandamientos, las ordenanzas dadas por Dios. Cree en Dios.
Así que hermano, yo no sé dónde se encuentra tu vida en este momento, pero yo te pregunto, ¿cuál es la influencia que gobierna tu vida? Simplemente te pregunto, ¿la voluntad de Dios se está haciendo en tu vida? ¿La voluntad de Dios se está haciendo en tu vida? Si la voluntad de Dios no se está haciendo en tu vida, es que no te estás dejando gobernar por el Rey, que es Cristo. Es que o tú tienes un sistema religioso, o de plano el enemigo ha entrado en tu vida, o el enemigo está usando sus influencias en tu vida. Tú puedes arrepentirte cualquiera que sea lo que está pasando en ti, y tú puedes hoy rendirte a Cristo Jesús. ¿Habrá alguien que en esta mañana decide rendirle su vida a Cristo Jesús? Tú puedes estar viendo contradicción a tu alrededor. Tú puedes estar viviendo contradicción en el sistema en el que estás, sea tu trabajo, sea en la escuela, sea en tu casa, sea con tus padres. Pero ninguna de esas influencias deberían de determinar tu vida. Cuando tienes a Jesucristo, que dio su vida para que tú seas salvo. Tú puedes decir, es que yo soy así porque así son mis padres. Tú puedes decir, yo soy así porque en la colonia donde yo crecí, eso es lo que yo aprendí. Tú puedes decir, yo soy así porque donde yo trabajo, así tengo que ser. Pero ninguna de esas razones es justificable para que la voluntad de Dios no sea hecha en tu vida. Porque tú tienes acceso a Cristo Jesús si tan solo crees en Él. Y si tú crees en Cristo Jesús y pones toda tu fe y tu confianza en Cristo Jesús, tu vida puede cambiar y el entorno donde vives también puede ser transformado. Cuando un cristiano llega a una comunidad, la luz es encendida en ese lugar. Como le dijo el Señor Jesucristo a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa. En esta casa se ha encendido una luz. En esta casa. Así que pon tu fe en Cristo Jesús y no te dejes gobernar por ninguna de las influencias en este mundo. Ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro y ora a Dios.